Hola, buen día. Buenos días. Bueno, última clase. Última clase. Como habrán visto, subí la lista de los que están habilitados para dar el examen ahora en primera instancia y los que necesitan para mí ajustar algunas cositas más de acuerdo también a cómo fue en la última actividad. Así que los que van a la segunda instancia tienen otro tiempo para repasar algunas cuestiones, para afilar algunas cuestiones que estaban flojas en las actividades. En rigor, si ustedes leyeron lo que se publicó, en rigor con desaprobar las actividades no se accede al examen. En rigor y según lo que leyeron. Así. Yo lo que hago es otra cosa, que es lo que les acabo de decir. Veo cómo fueron en relación también a la primera actividad obligatoria, siempre estoy hablando de las obligatorias. ¿Por qué? Porque las actividades, las de los cuestionarios, si bien son un indicador, pero no son un indicador fiel, porque ustedes tienen ¿cuántos intentos? 3, 4, 5 intentos terminan teniendo de esos. Entonces, generalmente todos aprueban esas actividades, las de los cuestionarios. Ahora las obligatorias, las que son para entregar, y las que se asemejan a cómo va a ser un examen, ahí tenemos más dificultades que se van repitiendo y que veo que además hay algo que de las clases no se termina siguiendo, porque veo que aparecen cosas, ¿no escuchás? ¿Los demás escuchan o nadie escucha? No, yo sí escucho. Sí, se escucha todo. Bien. Débora, entonces, lo que estoy viendo es que hay cosas que en las clases yo las repito todas las clases, pero todas las clases, y aparece lo que no hay que hacer, ¿no? No es que aparece lo que hay que hacer, digo, aparece lo que no hay que hacer, cosas que yo repito. Entonces, ahí hay un problema. O no se ven las clases, o no se ven las clases grabadas, que es lo mismo, o no se presta atención, o no importa lo que se está diciendo. Digo, hay esas opciones, una de dos, por las cuales después aparecen esas cosas. Bueno, eso hay que revisarlo. Motivo suficiente para desaprobar. Entonces aprovechen esas cosas para no volver a cometer esos errores. Y lo que veo es que también hay una falta de práctica. Yo el otro día les pasé, ya sea por el grupo de WhatsApp o por acá por la plataforma, ¿cuántos modelos de examen? Montón de modelos de examen, más lo que están en la guía. O sea, deben tener como 10 modelos de examen. No me llegó una pregunta. No me llegó ninguna consulta. Profe, en este modelo de examen que estoy haciendo estoy trabado, no me sale, no sé si hice bien esta parte. Ninguna consulta ahí me llegó. Y yo les ofrezco la comunicación extra clase para que me hagan esas consultas. Y todavía, buen día Enzo, y todavía no me llegó nada. Así que yo espero que lo estén haciendo bien, porque les digo que el examen se empieza a complicar. Cuando hoy hagamos un modelo de examen acá, van a ver que no es tan sencillo como les parece que es todo lo demás. Profe, disculpe que lo interrumpa. Con un par de compañeros estuvimos planteando el modelo de examen, el número 1, el de la moto.
y discrepamos en ciertos puntos. Así que si podríamos ver más o menos cómo se arranca a plantear, así nos sacamos la duda. Lo que yo lo pasé. Sí, el modelo de parcial. Sí, es el primero, la primera foto, la de la moto. Yo le pasé varios, por eso. Sí. No, pensé que decías... Estuvimos haciendo. El de la guía, bueno. Repito una cosa. Ahora ya los que quedamos, la lista que yo publiqué son los que están habilitados para dar el examen ahora o después. No importa, ya están habilitados para dar el examen. Todos los que no están en la lista no están habilitados para dar el examen ni ahora ni después. A esas personas ya les recomiendo que se anoten en el próximo curso, en el de otoño, pero ya no hay chances. A los que están en la lista, ya si quieren pueden hacerme consultas individualmente vía WhatsApp. El compañero encargado del grupo de WhatsApp, que les comparta el modo DEG común, no, radianes no. No, radianes no, modo DEG común. Entonces, claro, el modo DEG, no, radianes no estamos trabajando. Le piden al compañero, que es el encargado del grupo, que sociabilice mi número de celular y me pueden hacer ya las consultas con discreción quiero decir que me manden mensaje a las 3 de la mañana, sobre algún modelo de examen. Ya podemos hacer esa cosa directa que, repito, los profesores no lo hacen, pero bueno, para mí es más cómodo responder de esa manera si tienen alguna consulta para hacerme. Otra consulta que no me pueden hacer es en el examen. Durante el examen, la única consulta que me pueden hacer por WhatsApp en el examen es si alguno no entiende la consigna. O sea, no me pueden preguntar cuestiones resolutivas, sino cuestiones interpretativas. Si durante el examen alguno lee y no entiende la consigna, le parece dudoso algo que está diciendo la consigna, me puede mandar un mensaje, profe, acá la consigna está diciendo esto y no sé si se refiere a esto o a esto. Listo, eso lo puedo responder. No voy a responder nada de la resolución, eso me imagino que está claro. Así que esas opciones se las doy. Aprovechen esas opciones, porque si no aprovechan esas cosas, digo, en otro curso esto no lo hacen, los profesores no permiten que le manden WhatsApp. Para mí es más cómodo. Así que aprovechenlo. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿Ya saben cómo va a ser el parcial? Además de súper difícil, ¿saben cómo va a ser? Sí, ya pasaron las instancias, actualizaron las instancias por el campus. La fecha sí, el sábado o el domingo. Primera instancia de parcial, para los que yo puse primera fecha, la lista que yo le puse primera fecha en rojo, lo pueden hacer el sábado o el domingo. Tiene 5 horas para hacerlo y solamente 5 horas. Si ustedes entregan un examen en el cual demoraron, porque nosotros sabemos en qué horario lo abrieron, y si ustedes entregan en 5 horas y media, en 6 horas, en 7 horas, ese examen ya está listo, no se toma en cuenta. Ni siquiera se evalúa, o sea, ni siquiera se corrige. Listo, ya está. Lo hiciste más tiempo de lo que te correspondía. Primero. Ahora, lo pueden hacer en cualquier momento del fin de semana, entre el sábado y el domingo. Ahora, cierra el domingo a la noche, o sea que yo no me puedo poner a hacer el examen el domingo a las 10 de la noche porque no voy a poder aprovechar esas 5 horas, porque a las 12 se cerró. Entonces, si lo quiero hacer el domingo, me conviene hacer el domingo a mediodía, a la tarde, no al domingo a la noche, último momento, porque se cierra. Igual, profe, una pregunta, igual se cierra automáticamente, o sea, vos tenés, es como los trabajos, tenés un determinado tiempo y se cierra automáticamente. Me parece que no. Vos lo que abrís es la consigna. Así como hicimos las actividades, la última, vos abrís la consigna, te copias la consigna, o le sacás una foto, o una captura de pantalla, la consigna. De ahí en adelante tenés 5 horas, pero no es que está abierto ninguna pantalla, nada por el estilo. Vos si querés, cerrás todo. Lo haces en hoja y después lo vas a entregar en un buzón.
En ese tramo tienen que pasar 5 horas, desde que lo empezaste a hacer, desde que abriste eso hasta que lo entregaste tienen que ser 5 horas, pero no tienen que estar 5 horas abierta la consigna, eso no va a pasar, eso va a ser como ¿viste cómo hiciste la actividad 6? Que vos la abriste, capturaste la pantalla, cerraste y te fuiste a hacer la actividad, bueno, de esa manera, pero ni bien la abriste, tenés 5 horas para hacerla. O sea, sí. Claro, no me puedo, y si lo entregamos, supóngase, profe, nos pasamos 5 minutos, 10 minutos, ¿importa eso también? Y ahí tenés que cambiar de carrera, ya está, por 5 minutos fijos. O sea, tiene que ser sí o sí puntual, tiene que ser. A ver, 5 minutos, por supuesto que lo voy a considerar, no soy un zarpado por 5 minutos de guacharte, no es esa la cuestión. Pero no se malacostumbren. Si vos tardaste 5 minutos más, es porque no empezaste a escanear las cosas antes, lo dejaste por último momento. O sea, vos tenés que hacer el examen en 4 horas y dejar la última hora para escanear, para revisar, para darle una leída, ver si está todo bien, ver si las imágenes están derechas, ver si no te falta ningún punto, ver si el escaneo salió bien, si armaste bien el PDF, subirlo. No es hacer el examen en 4 horas 55 y los últimos 5 minutos lo dejo para escanear. No, eso no. Esas 5 horas tienen que incluir a todo, la confección del examen. Es como cuando, no sé, si vos haces un examen presencial, si te ocurre hacerlo en lápiz, y después lo querés pasar a tinta, y tenés al profesor enfrente, y te dieron 4 horas para hacer el examen, vos en esas 4 horas tenés que hacer el examen y pasarlo en tinta, porque a vos se te ocurrió pasarlo a tinta, digo, ¿no? Porque lo podías haber hecho en tinta directamente. Bueno, no hiciste el examen 4 horas y después, espere profesor que lo tengo que pasar todo a tinta. No, bueno, acá es algo parecido. O sea, toda la producción del examen es en 5 horas, todo. Entonces, regulen los tiempos. ¿Y cómo se regulan los tiempos? Y también haciendo prácticas de modelo de examen. Yo ya más o menos voy viendo cuánto tarda en hacer un modelo de examen. Me siento, me pongo a hacer un modelo de examen, pongo el reloj y bueno, a ver cuánto tarda en hacer un examen. Los puntos, la cantidad de puntos... Sí, decime. Perdón que me interrumpí. No, por última pregunta, ¿el examen sí o sí en lapicera tiene que estar todo? ¿Sí o sí? A ver, o sea, cuando es presencial, cuando es presencial, se pide en lapicera, porque a veces, para no llegar a la cuestión de que cuando se devuelve el examen, a ver si alguien borra, cambia la cosa, y bueno, se hace un lío. Acá eso no pasa, porque en un momento que hace el archivo, no vas a poder modificar, a menos que, bueno, con Photoshop pues sí sería, pero mucho lío. Lo que quiero es que esté legible. Si lo quieren hacer en lápiz, mientras sea súper legible. El problema del lápiz es que cuando se saca la foto no se lee bien. Ese es mi inconveniente con el lápiz, nada más. Por mí, por mí hagan el lápiz, pero tiene que estar legible. Cuando ustedes sacan la foto y abren el archivo, ustedes tienen que poder verlo el archivo y leer bien lo que dice y distinguir y hacer la letra bien. Yo les doy consejos además para lo que va a venir después. O sea, hagan bien la letra, ya dije, los gráficos hagan los grandes, usen colores. Si yo no distingo un vector, yo supongo que el vector no está hecho. No, pero lo hice, pero o sea que no se ve. Bueno, si no se ve, hubieses dicho que se vea. Si no se ve, yo no lo veo. No tengo que adivinar que está el vector. Bueno, ese tipo de cosas tienen que ver. Tienen que ponerse en el lugar de otra persona que no son ustedes que está viendo eso. Y esa otra persona, con estos signos, estos símbolos que estamos consensuando, tiene que poder interpretar lo que ustedes están diciendo. No suponer lo que ustedes están pensando. Eso no tiene lugar acá. ¿Qué más? El tema del cuestionario va a ser igual al de la actividad 6 o parecido, ¿no? No hay cuestionario. Lo que hay es una entrega de actividad 7, que es uno de los ejercicios, uno de los modelos de parcial que hay en la guía, que es el del autito Hot Wheels. Es ese que tienen que entregar. Así que no sé hasta cuándo hay un tiempo para entregarlo, pero la verdad que no sé si vamos a llegar a corregirlo tampoco, pero les conviene hacerlo. Les conviene hacerlo, porque son muy similares todos los modelos de parcial. A ver, no es que
es exactamente así, pero les conviene hacerlo. Ahora, si quieren, vemos un poco es el de la moto. Yo pensaba hacer otro, pero ya tenemos los exámenes. No, profe, igual era una cuestión del principio, era cómo se planteaba, porque según la consigna, por lo que estuvimos leyendo con un compañero, se resolvía de una manera o de otra, según cómo interpretábamos la consigna. Yo lo resolví de una manera y mi compañero la resolvió de otra. Por eso era solamente el principio. Si la podemos leer la consigna y nos explica. Ahí va. Sí, resolvemos el que ustedes quieran, ¿eh? Mi idea era hacer otro para que no se repita, pero no hay ningún drama. Resolvemos el que quieran. El de la moto, ¿cuál es? ¿El del set del rodaje ese? Sí, ¿no? Sí, el que tiene la cámara. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más de los demás? Si no, ya arrancamos con modelo de parcial. Planteen todas las dudas hoy. Planteen todas las dudas. Lo vamos a ir haciendo entre todos. No se confíen en entender la resolución acá. No se confíen. ¿Listo? ¿No hay más dudas? ¿Qué pasa? Martina, Débora. Se está pudiendo conectar. Bueno. Profe, el de Hot Wheels, ¿cuándo hay que entregarlo? No sé, no me fijé. Después tiene que figurar ahí, fíjate. Supuestamente dice fecha límite hasta 2024, pero no creo que sea esa. Ah, tienen tiempo entonces, tienen tiempo. Ya para esa altura van a estar en física 2. Así que ya para esa altura tienen tiempo. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Estuvieron viendo las clases? ¿Vieron que ahora sí se publica? Porque me dijeron la vez pasada que no se veían bien. Sí, justo lo estuve viendo en el canal, que ahora están públicas las clases. Pero considero que es mejor así, profe. Ahora me aparecen recomendados en YouTube. ¿Qué? Sí, a mí también me salta la notificación. Bueno. Sí, de verdad, Adrián ha subido un video nuevo. Mirá si me pagan. Bueno, a ver. En un set de rodaje deciden filmar el salto que realizará un aclamado motociclista desde un ángulo que permite realizar la toma más desconcertante posible. Para eso monta sobre un cable carril con la longitud de inclinación adecuada una cámara que se moverá con velocidad constante durante todo su recorrido. La moto comienza acelerando por la rampa de 10 metros durante 1,5 segundos para luego saltar y llegar al suelo en el mismo instante que la cámara. Se puede ver la trayectoria de los dos objetos involucrados en el siguiente dibujo. Bueno. A ver. Como vemos, tenemos. A ver en el chat qué está pasando. No sé, Martina, cuando puedo la subo a la clase, lo antes que pueda. Lo antes que pueda, subiré la clase. Bueno, tenemos entonces el set. Pregunta, ¿cuáles son los objetos de estudio? ¿Cómo se modeliza? ¿Cuál es el marco de referencia? Describir qué sistema de coordenadas utilizarás. Una vez definido el sistema de coordenadas, no se podrá cambiar. Se deberá analizar todo el problema desde el mismo sistema de coordenadas. Bueno, vemos esto que está acá. ¿Cuál es el objeto de estudio? La moto y la cámara. Son dos objetos de estudio, atención. Son dos objetos de estudio. Por lo tanto, vamos a tener parámetros iniciales para uno, con funciones de movimiento para uno, parámetros iniciales para otro, con funciones de movimiento para otro. Bueno, ¿cómo se modelizan? Como partículas. Todavía veo que hay gente que no me completa esas cosas. ¿Sí? Es punto de examen, no es opcional, es punto de examen. ¿Cuál es el marco de referencia? ¿Cuál es el marco de referencia? En mi caso, la rampa. Hay gente que me ha puesto el final de la rampa, por ejemplo. El final no es un objeto, el final es una parte de un objeto, ¿no? Si yo digo el comienzo, el medio de la mesa no es un objeto, es una parte de la mesa en todo caso. El objeto es la mesa.
Bueno, acá tenemos que decir la rampa o la torre, pero no se puede, no es una parte del objeto el marco de referencia. Bien. El sistema de coordenadas. Acá no me dan el sistema de coordenadas. En el examen se los van a dar, no lo van a tener que elegir. Acá se puede elegir el sistema de coordenadas, entonces uno tiene que decidir dónde poner el sistema de coordenadas. Bueno, ¿dónde pondrían el sistema de coordenadas? ¿O cuál era el tema? En la posición inicial de la moto. En el origen de movimiento de la moto, bueno, Exacto. podemos poner un sistema de coordenadas, algo así. Después vamos al pizarrón. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Si lo vamos a dividir en tramos y el porqué del mismo. Bueno, acá esto es una parte importante. ¿Qué quiere decir dividir en tramos? Dividir en tramos significa dividir el problema según cambie o no el tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque fíjense en la moto. La moto, mientras está subiendo por la rampa, tiene un tipo de movimiento. En este caso es rectilíneo. Y ese movimiento tiene un tipo de aceleración, tiene un valor de aceleración. Ahora, cuando está en el salto, la moto, tiene otro tipo de movimiento. Además de ser un movimiento parabólico, curvilíneo, tiene otra aceleración. Entonces, las funciones de movimiento que me van a representar el movimiento de mi objeto de estudio no pueden ser las mismas en la parte de la rampa que en la parte del salto. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es dividir el análisis en dos tramos, para la moto por lo menos. El primer tramo es cuando está subiendo por la rampa y el segundo tramo es cuando está en el salto. Para cada tramo voy a tener que hacer parámetros iniciales y para cada tramo voy a tener que hacer funciones de movimiento. De la moto estoy hablando solamente. Porque, insisto, no puedo con una sola función de movimiento, con un solo juego de funciones de movimiento, representar todo el movimiento de la moto. ¿Por qué? Porque los valores son diferentes. Acá tiene una aceleración. Por ejemplo, acá cuando está subiendo va a tener una aceleración tanto de X como de Y. Tiene una aceleración que tiene una inclinación de 30 grados y la tengo que descomponer. Ahora, cuando está saltando, ya sabemos que no hay aceleración en X y el valor de la aceleración de Y no es el mismo valor que tenía acá. Entonces, no puedo armar o calcular todo esto con una sola función. Voy a necesitar hasta acá, desde que inicia el salto, desde que inicia la subida por la rampa hasta acá, un juego de funciones. Y desde que salta hasta que cae, otro juego de funciones. Por lo tanto, también otro juego de parámetros iniciales. Eso es lo que yo tengo que entender y la razón también de por qué divido en tramos. Bueno, ¿qué dice después? Escribir las funciones que representan el movimiento de cada objeto de estudio, por supuesto con los parámetros iniciales, graficar las funciones. Fíjense que es prácticamente todo el examen es hacer las funciones de movimiento. Recién en el punto E me pregunta algo. Sabiendo que la cámara arranca justo encima del motociclista y termina junto con él, ¿podemos afirmar que en todo momento la cámara y el motociclista viajan alineados verticalmente? Bueno, eso es lo que me está preguntando. Es decir, si en el eje X, tanto la cámara como la moto tienen la misma velocidad. Eso me está preguntando. Si cuando la moto está acá, por ejemplo, la cámara está acá arriba. Si cuando la moto está acá, por ejemplo, la cámara está acá arriba. Si cuando la moto está acá, la cámara está acá abajo. Si cuando la moto está acá... O sea, si están alineados verticalmente, ¿no? Empiezan juntos y terminan juntos. La pregunta es, ¿eso significa que en todo el recorrido están siempre alineados verticalmente, uno arriba del otro?
Eso es lo que me pregunta. Esto es lo que yo planteo de cómo se hace. Ahora, después hay que empezar a hacerlo. Por supuesto que no va a ser tan sencillo porque hay que encontrar un montón de información que me va a quedar con huecos. Ahora, ¿cuál era la duda de ustedes? Que yo lo planteé directamente, parece que no comprendí la consigna, lo planteé directamente y calculé la velocidad con la cual subía la rampa, no la aceleración. ¿Pero cómo lo planteaste directamente? Lo que yo decía era, en esa distancia, en esos 10 metros que tenía, que era esa distancia, que tardaba 1,5 segundos en hacerla. Por ende, calculé la velocidad mediante eso. Pero lo que estás calculando con eso no es correcto porque vos estás calculando la velocidad media, nada más. Exacto, yo calculé la velocidad media y mi compañero me dijo que sí que había calculado la aceleración. Bueno, vamos a ver. Era esa mi duda. Vamos a ver esto. Pero quiero que quede claro el tema de los tramos, que es importante. Vamos a ver solamente, vamos a ver el de la moto, que es el que me interesa, porque el de la cámara, ustedes ven que la cámara tiene un solo movimiento, es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces no tiene dos tramos. La moto es la que tiene dos tramos. Tenemos la moto que viene por acá, y acá pega el salto, y hace esto. Bien, el sistema de coordenadas lo habíamos puesto acá. Extenso. Y en metros, X en metros. Después, seguro vamos a hacer el otro. Bien. A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a dividir en dos tramos? Bueno, este movimiento rectilíneo acá va a estar el primer tramo y este va a ser el segundo tramo. ¿Se lee? Primer tramo y segundo tramo. No se lee mucho, ¿no? Segundo y primer tramo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Parámetros iniciales para el primer tramo. Y voy a tener para el segundo tramo otros parámetros iniciales, ¿no? Con posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial, con sus componentes y las unidades. Inicial, todavía hay gente que no me pone el inicial. Y para el segundo tramo voy a tener otros parámetros iniciales, ¿no? Porque acá está mi origen. Voy a tener parámetros iniciales, otros parámetros iniciales. Cuando arranca acá, por ejemplo, ya sabemos que acá es el 0,0, en nuestro caso, arranca de acá. La velocidad inicial es 0,0 porque arranca del reposo, me está diciendo eso. La aceleración no la sé la aceleración. No me dan ese dato, porque acá lo que me dan es que recorre 10 metros en esta rampa y que para hacer eso tarda 1,5 segundos. Es decir que en el inicio tengo un tiempo sub 0 de 0 segundos y acá tengo un tiempo sub 1 de 1,5 segundos cuando llega acá. O sea que tardó 1,5 segundos en ir de acá a acá. Ahora, puedo, y me dan el ángulo, ¿no? El ángulo me lo daban de 30, creo que era. 30. Sí, 30 grados. Bueno, no tengo la aceleración. No me dan la aceleración, me dan esos datos. Bueno, veo después si la puedo sacar. ¿Qué hago ahora? Bueno, planteo las funciones de movimiento de cada tramo, del mismo objeto de estudio. Ahora estamos con la moto nada más, ¿eh? Del mismo objeto de estudio, planteo todas las funciones de movimiento. Con la llave, como corresponde. Bueno, acá no me va a entrar.
Una vez que tengo las funciones de movimiento y donde no tengo datos, dejo los huecos. Vamos a poner el primer tramo. Posición inicial en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo, x en función de t, y en función de t, velocidad de x en función de t, velocidad de y en función de t, aceleración de x, aceleración de y en función de t. Todo esto que estoy haciendo corresponde al primer tramo. Voy a tener que hacer lo mismo para el segundo tramo, ¿eh? Porque como dije, el tipo de movimiento es diferente, por lo tanto no puedo representar todo con una sola función, con un solo juego de funciones. Entonces voy a tener que hacer, para cada tramo, para cada objeto de estudio, las funciones. Y ahora, todo esto que voy a hacer acá es para el segundo tramo, con todas las funciones. Ahora, yo cuando empiece a completar acá, y hay cosas que ya la puedo ver, ¿no? Posición inicial 0, velocidad inicial 0 metros 0. por t, más un medio, y la aceleración y todavía no la tengo. En I 0, la velocidad de 0 por t más un medio y la aceleración no la tengo. Bueno, después la veo. Velocidad de x, la velocidad inicial 0 más aceleración no la tengo. Después lo veo. Velocidad de y inicial 0 porque empieza el reposo. Metros por segundo más aceleración de y no la tengo. Aceleración de x no la tengo. Aceleración de y no la tengo. Pero, ¿qué hice? Completé la función de movimiento del... todavía no la completé. Quedó medio de completar. Del primer tramo. Del primer tramo. Todavía de acá no hicimos nada. Bueno. ¿Qué podemos completar de acá? La posición inicial. ¿Puedo saber la posición inicial? Ahora no. O sea, acá, esta posición, cuando está acá, que es donde empieza el salto. ¿Lo sé ahora? No. ¿Lo puedo saber? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué tengo? Este vector lo tengo en formato polar. O sea, 10 de módulo y 30 de inclinación, de ángulo. Entonces lo puedo sacar. Tengo que descomponer esto y ver las proyecciones y saco la posición inicial. ¿Sé la velocidad con la que inicia el salto? No la sé. ¿La puedo calcular después? Y la velocidad con la que inicia el salto es la velocidad con la que llegó al final de la rampa. Para poder calcularla, tendría que pararme en la rampa, o sea, utilizar las funciones de movimiento de la rampa, saber cuáles son las velocidades finales. Pero todavía me falta la aceleración. Del segundo tramo, ¿esto lo puedo saber? Sí, esto ya lo sabemos. Esto es 0 y esto es menos 9,8. Por lo menos ya sé, se está por cortar. Sé lo que no sé. ¿No? Ya sé lo que me falta averiguar, sé lo que no sé. Es muy importante saber lo que no se sabe. Puedo completar esto con los datos que tenga y con los que no dejo huecos así. Y después me fijo cómo empezar a encontrarlos, esos valores que me faltan. En este ejemplo, en este modelo de examen, en esto consiste el examen, prácticamente. En llenar las funciones y los parámetros iniciales. Corto y volvemos.
siempre, pero siempre, para arrancar, tengo que tener esto. Para arrancar. Para arrancar primero, tengo que hacer bien el sistema de coordenadas. Si no se hace el sistema de coordenadas, no hay resolución posible y por eso algunos no terminaron aprobando la actividad porque aparecen las actividades resueltas sin hacer un gráfico. Entonces no tiene valor lo que viene después, porque ¿dónde están estos vectores que vos me estás poniendo acá? ¿Dónde están representados? ¿Dónde los sacaste? No. Profe, quería preguntarle una cosa que me surgió ahora. Yo en la última actividad lo que hice fue hacer primero todo el desarrollo y al final en la parte de los gráficos que pedían la actividad 5 puse el gráfico del problema como este. La actividad 6, sí. ¿Está bien que lo haga así o es más conveniente que lo haga al principio de la actividad? No, al principio, porque si no, vos ¿dónde ubicás el sistema de coordenadas? Porque eso tiene que estar anterior, porque vos tenés que andar comparando además. Y además así se cometen los errores. Yo a alguno le he puesto, por no hacer el vector, no te diste cuenta el signo que va a tener la proyección, el componente, por no hacer el vector. Porque ustedes se creen que esto se da solamente cuentas, y al no hacer los vectores, por ejemplo, acá hay un vector aceleración, primer tramo, hay un vector aceleración. No lo sabemos, no sabemos cuánto vale, pero sabemos que hay un vector aceleración. ¿Cómo se dibuja el vector aceleración? Punto de aplicación en el inicio y se dibuja sobre la rampa. Este va a ser mi vector aceleración. En el primer tramo. Hay velocidad inicial y el valor es 0, 0. El valor es 0, 0. No puedo dibujar el vector velocidad inicial acá, en el primer tramo. Porque es 0, 0. Tampoco el vector posición lo puedo dibujar. Lo puedo, si quieren lo pueden nombrar. Pueden decir, ¿no? Sí, acá está el vector posición inicial del primer tramo. Sí, pero no puedo dibujar. El único que puedo dibujar es el de la aceleración. En el segundo tramo, sí ya hay una velocidad inicial con un valor que todavía no determinamos, pero sabemos que acá hay un valor. ¿Cómo se dibuja esa velocidad inicial? Con el punto de aplicación en el inicio del movimiento. Y con la misma inclinación que la rampa, porque el vector velocidad inicial es el que tiene un móvil que viene por esta rampa. Por lo tanto, esta inclinación es también de 30 grados. Este es el vector velocidad inicial del segundo tramo. ¿Pero qué le falta a esto? Le falta la aceleración. Sabemos que hay una aceleración. ¿Cómo se dibuja la aceleración en el segundo tramo? Con el punto de aplicación en el objeto. Y se dibuja con el punto de aplicación en el objeto. Esta es la aceleración de mi objeto en el segundo tramo, que sabemos que va a ser constante. No se dibuja en cualquier lado la aceleración. Se dibuja acá, en el punto donde está mi objeto de estudio, en el inicio del tramo. No se dibuja en cualquier lado la aceleración. La velocidad tampoco se dibuja en cualquier lado. No se dibuja con cualquier inclinación. Si ustedes dibujan el vector aceleración en cualquier lado, o el vector velocidad inicial con cualquier inclinación, hay un problema de que no se está comprendiendo, porque no se está representando. Si no se representa, tengo que asumir que no se comprende. Que este vector velocidad inicial del segundo tramo es el resultado de lo que pasó en el primer tramo. Entonces, este vector velocidad inicial tiene la inclinación de la rampa, porque por la rampa venía mi objeto de estudio. Entonces, acá, esta inclinación es la misma que esta. Esto tiene que verse, tiene que estar representado. Entonces, este vector no puede estar representado así, el vector velocidad inicial. Porque entonces no entendiste nada. ¿Cómo va a venir así y después salta para arriba? No. El vector velocidad inicial tiene la misma inclinación que la rampa por donde venía. Jamás puede tener una cosa así. ¿Se entiende? ¿Por qué hay que dibujar los vectores? No pido que dibujen los desplazamientos. Eso no, porque hay tantos desplazamientos como cambio de posición.
Eso no lo tienen que dibujar en un gráfico. Pero sí tienen que poner el vector aceleración, el vector posición y el vector velocidad inicial. O sea, esto que está acá, tiene que estar acá. Esto que está acá, tiene que estar acá. Si estos son vectores, lo tienen que saber dibujar. Y tienen que estar bien representados. Tiene que haber, de nuevo, una correspondencia entre lo que está acá, porque también acá implícitamente están las inclinaciones, y lo que está acá. Entonces, esto tiene que estar. Además me sirve, porque yo de esta manera comparo y digo, ah, no, claro, acá está mi eje apuntando para arriba, mi vector de aceleración está apuntando para abajo, y es el único componente que tiene en I, por lo tanto tiene que ser negativo. Bueno, a ver, los componentes de esta aceleración, mi eje apunta para acá, mi eje apunta para acá, entonces los componentes de esta aceleración, los dos van a ser positivos. Entonces, lo tengo que hacer. Esto no es un dibujito decorativo, no es opcional. A los trabajos donde eso no estaba hecho, directamente los trabajos ya están anulados. Ya está. Profe, le hago una consulta. Sí. Cuando usted plantea los parámetros iniciales en el primer tramo y en el segundo tramo les pone a ambos, por ejemplo, posición inicial, velocidad inicial y aceleración inicial, ¿no? ¿Habría problemas si yo, por ejemplo, en el primer tramo pongo velocidad 0 y en el segundo tramo pongo V1 en el vector? Sí, porque no. Sí, porque. No, en el nombre acá. No. En todo caso, si vos lo querés distinguir, le pones el instante de tiempo. No 1 y no 0 y 1. Si lo querés distinguir, le pones sub 0, t sub 0, y si querés distinguirlo, le pones t sub 1. No, 1 y 2. Porque además va a haber casos donde tengas 3 tramos también. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Esta es la posición correspondiente. Apaguen por favor el sonido. Esta es la posición correspondiente al instante sub 1. Si lo querés distinguir, lo hacés de esa manera. Si no, no hay problema porque mientras quede claro que esto se corresponde con el segundo tramo y esto con el primer tramo, lo titulás todo de esa manera, queda claro. No hay problema en ese sentido. El tema es que ustedes entiendan que lo que pasa en el inicio de un segundo tramo va a estar determinado por lo que pasó en el primer tramo. Entonces yo para calcular estas cosas, seguramente primero tengo que saber algunas cosas de acá. Por ejemplo, vamos a llenar esto. No lo vamos a calcular ahora, pero por lo menos quiero que les quede planteado, así después pueden resolverlo. Porque estoy viendo que hay algunas dificultades. Bien. Posición inicial en X. ¿Cuál es la posición inicial en X en el segundo tramo? Y todavía no lo sé. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? Todavía no la sé. ¿Cuál es la aceleración en X? Bueno, por lo menos eso lo sé. Sé que no hay. Listo, no lo pongo. Lo mismo pasa con Y. ¿Cuál es la posición inicial en Y? Todavía no la sé. ¿Cuál es la velocidad inicial en Y? Todavía no la sé. ¿Cuál es la aceleración en Y? Y esa sí la sé. Bien. Lo mismo acá. Sé la velocidad inicial en X, no la sé. Más la aceleración la sé. Sí, la sé. Bueno, ya está, no le pongo nada. La velocidad inicial en Y la sé. No. La aceleración, sí. La aceleración en X la sé, sí, 0. Y la de X la sé, sí, 9,8. Fíjense, ¿qué tengo? Dejé los huecos de todo lo que me falta, ¿no? Insisto, no pongo el símbolo acá como también he visto. Lo repito y lo repito una vez más. Las funciones de movimiento se hacen de esta manera, no se hacen de otra manera. Se pone
la T entre paréntesis que significa función. Si no pone la T entre paréntesis, no es más una función. No sé qué es una ecuación, es otra cosa, pero no es una función. Eso está mal. O si ponen acá un símbolo o algo y no ponen un valor, también está mal. Porque con eso yo no puedo calcular nada con un símbolo. Necesito un valor. Bueno, entonces esas cosas que siguen apareciendo y que las repito todas las clases son las que no pueden estar. Y ahí yo veo un problema. Falta de práctica, o no se presta atención, o no se ven las clases, no sé. Pero lo repito todas las clases yo, siempre. Bien. Entonces tenemos que completar todo esto. ¿Cómo hacemos? Ahora es cuando, ahí cuando decía el compañero, lo de la velocidad media no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque tardó 1,5 segundos en recorrer 10 metros, sí. ¿Y con eso qué? Porque a mí lo que me interesa es la aceleración, lo que me falta acá. Eso es lo que me falta. Por eso no tiene ningún sentido plantear nada sin plantear las funciones. Son las funciones de movimiento lo que me van a ir llevando a ver qué es lo que me falta rellenar. Bueno, evidentemente, en todas las funciones de movimiento del primer tramo, mi única incógnita, lo único que me falta para llenar son las aceleraciones, y lo demás lo tengo. Bueno, ¿de qué manera en el primer tramo podemos calcular la aceleración de X y la aceleración de Y? ¿De qué forma? ¿Quién me dice de qué manera? No puede ser reemplazando los valores al hallar ya la posición final, puedes reemplazar las funciones de posición por cada valor y que la única y el tiempo, que es 1,5, y la única incógnita sea la componente de la aceleración. Claro, perfecto. Si yo supiera, porque el tiempo yo sé el tiempo que tardó en ir de acá hasta acá. Lo que pasa es que el instante de tiempo en el que está acá es la posición final del primer tramo. La posición final del primer tramo. Si yo supiera la posición final en X del primer tramo, y como sé cuánto tiempo le llevó llegar a esa posición final, tengo dato, incógnita y dato. Calculo la aceleración de X. Y lo mismo haría con Y. Si yo supiera la posición final en Y del primer tramo, y como sé cuánto tiempo le llevó llegar a esa posición final en Y del primer tramo, puedo calcular la aceleración de Y. Y ahí completo, y completo. Completé todas las funciones y los parámetros iniciales del primer tramo. ¿Cómo sé? ¿Qué es lo primero que tengo que averiguar? ¿Cuál es esa posición final en X y cuál es esa posición final en Y? O sea, tengo que saber cuál es la posición final acá. En otras palabras, ¿qué resuelvo o qué lleno también averiguando esto? Averiguando cuál es la posición final en X y la posición final en Y. La posición inicial del segundo tramo. Perfecto, totalmente. Al averiguar la posición final en X y en Y del primer tramo, automáticamente averiguo la posición inicial en X y en Y del segundo tramo, porque como terminó en el primer tramo, es en el mismo lugar donde empieza el segundo tramo. Entonces con eso ya estoy averiguando esto, ya estoy llenando acá y acá. Eso es lo que tengo que empezar a pensar. Ahí es cuando empiezo a intervenir, cuando mi cabeza empieza a intervenir y cuando no se completan las cosas automáticamente. Entonces, bueno, sí. Perdón, o sea que digamos que la velocidad, o sea, la posición final del tramo 1 va a ser la posición inicial del tramo 2, digamos. Y claro, ¿sí? Fíjate acá. ¿Por qué claro, es lógico. A ver, el final de la rampa del primer tramo es el inicio del salto del segundo tramo. No hay nada en el medio. En el medio no hay nada, ni un milímetro, no hay nada. Recuerden que estamos trabajando con puntos adimensionales. Entonces, en realidad acá no hay una rampa. Lo que hay acá ahora es algo que se está moviendo por esta diagonal y llega hasta acá. Y este punto
Bueno, pero ese punto ¿a quién pertenece? ¿Al primer tramo o al segundo tramo? A los dos y a ninguno. Porque es un punto y los puntos no tienen dimensión. Pero este punto es donde está mi línea divisoria. ¿No? La línea divisoria no tiene grosor. Tampoco una línea tiene grosor. Como un punto no tiene dimensión, una línea no tiene grosor. Una línea matemática, ¿no? No lo que podemos dibujar que sí tiene grosor. ¿Se entiende? Entonces, cuando llega acá, es el final del primer tramo. Es el inicio del segundo tramo. Y lo mismo va a valer para la velocidad. La velocidad con la que llega acá arriba es la velocidad con la que salta. Entonces, cuando yo quiera saber la velocidad inicial del segundo tramo, voy a tener que averiguar con qué velocidad llega acá. Por lo tanto, para resolver algo del segundo tramo, me tengo que parar en las funciones del primer tramo. Una vez que yo descubrí la velocidad en X y en Y, con el instante, con la cantidad de tiempo que le llevó llegar desde abajo hasta la punta de la rampa, que es 1,5, y con la aceleración que ya encontré, puedo encontrar la velocidad final del primer tramo. O sea, la velocidad con la que llega arriba de la rampa, que no es otra cosa que la velocidad inicial del segundo tramo, la velocidad con la que salta. La velocidad con la que llega a la punta de la rampa es la velocidad con la que salta. ¿Se va entendiendo? Y con eso termino de completar los parámetros iniciales y completo esto. Con todo lo que acabamos de decir. Lo que hay que empezar a hacer es encontrar la posición final del primer tramo, pasando el formato polar que tengo acá, estos 10 metros y 30 grados, a formato cartesiano, para tener la posición final o, que es lo mismo, la posición inicial del segundo tramo. Y ahí empieza a salir todo. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe, se entendió. Profe, Sí. una pregunta. Bueno, ahí puedes calcular la aceleración porque te dan, porque puedes calcular la posición final. Pero hay un ejercicio que no puedo calcular la posición final, pero me dan la velocidad final. Y te dan el tiempo. ¿Con eso? Y me dan el tiempo. Bueno, si a vos te dan la velocidad final de un tramo, Así puedo sacar la aceleración. y claro, porque si parte del reposo, ojo, si parte del reposo, no sé de qué ejercicio me estás hablando ahora particularmente, pero suponete que en este mismo ejercicio, yo sé que parte del reposo, por lo tanto la velocidad inicial es 0. Y me dan como dato la velocidad final con la que llega al primer tramo. O, que lo mismo, me dan como dato la velocidad inicial del segundo tramo. Entonces yo tengo como dato velocidad inicial 0 y como dato velocidad final, una velocidad determinada, y me dan el tiempo que tarda. Y si me dan el tiempo, bueno, puedo sacar la aceleración. Gracias. Pero me tienen que dar esos datos. Por eso yo insisto, o sea, cuando ustedes completen esto y pongan puntos así suspensivos en los datos que no tienen, y va a ser una forma de organizarse, de decir, bueno, me falta esto, me falta este dato. ¿Qué hicimos acá? Acá planteamos toda la información que teníamos de primera mano, sin hacer ningún cálculo, ¿eh? Así todo planteado, con la información que tenemos de primera mano y dejando los huecos de lo que no tenemos, podemos empezar a ver, decir, bueno, a ver, tengo que calcular esto. Y me fijo acá en las funciones de movimiento y veo que en el fondo la única incógnita que tengo son los componentes de la aceleración. Si se fijan acá, no es tanto lo que falta. Solamente me falta la aceleración en X y nada de Y. Aceleración de X, aceleración de Y, aceleración de Y, aceleración de Y. No es tanto. Y ahí tengo que empezar a pensar cómo lo puedo calcular. Esta función no me sirve. Y esta tampoco me sirve porque no tengo la velocidad final. La velocidad que alcanza al final de la rampa. Pero veo que esta, si yo supiera la posición en la que llega al final de la rampa, listo.
Tengo todos los datos y encima me dieron el tiempo. Ya está. Sale. Acá puse cualquier cosa y nadie me corrigió. ¿Vamos bien? Vos dijiste, profe, si yo supiera la posición final, pero igual tengo que reemplazar en esos parámetros. Las tengo que O averiguar. sea, en esa función. Sí. Pero yo O sea, después saco esto. Tiempo más un medio por el tiempo final al cuadrado. ¿Cómo? Que yo multiplico ahí el tiempo más un medio por el tiempo final al cuadrado para sacar la aceleración. No. Una vez que tengo este dato tengo que despejar. Yo despejo eso. Yo tengo eso. Lo pongo acá. Lo pongo con símbolos ahora. X en función de t. Un medio. Aceleración de X por t al cuadrado. Esto es lo que está allá. Sin lo que tiene, sin los ceros, ¿no? Sin esto. Listo. Yo quiero averiguar este dato. Lo puedo averiguar acá, pasando estos formatos polares. Es fácil. Hacemos coseno de 30 por 10. Sí. Esto es coseno de 30 por 10. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, mi incógnita es esta. Entonces lo que tengo que hacer es despejar directamente. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la aceleración de X va a ser igual a 2X sobre t al cuadrado. ¿Hizo bien? Sí. Pero tengo que averiguar primero esto. Y la unidad me va a quedar bien, fíjate, metros y segundos al cuadrado. Esto es una aceleración. O sea, despejo. Necesito tener estos dos valores, el valor de X y el valor del tiempo. El de tiempo lo tengo porque es 1,5 y el de X lo podemos sacar porque es coseno 10 por coseno de 30. Aplicando trigonometría. Claro. Pero yo no sé la posición inicial ahí. ¿Cómo que no sabes la posición inicial? Acá es 0,0 la posición inicial. O sea, la posición final. Pero ya te la dijimos. Es esta la posición inicial, en X. A ver, la proyección de este vector posición final. Este es el vector posición final del primer tramo. Esta es la componente X. Acá que tengo cateto adyacente de este ángulo. Bueno, entonces yo pero eso, claro, lo reemplazas en la función. Primero lo tengo que calcular. Claro, X, lo calculás y lo reemplazas en la función. 10 metros por coseno de 30. ¿No? Acá, para saber este valor, tengo que calcular esto. Una vez que hago este cálculo, el resultado lo pongo acá. Cuando lo despejo lo pongo acá. El tiempo ya lo tengo, 1,5 segundos. Y calculo la aceleración en X. Previamente tengo que calcular el componente X de la posición final del primer tramo. Eso es lo que tengo que calcular primero. ¿Sí? ¿Me entendiste? Sí. Una cosa que vi. En los parámetros iniciales, por ejemplo, acá vimos que 10... Acá no me pueden poner 10 metros por coseno de 30. Acá me ponen un valor. Eso que ustedes vieron en el cuestionario era simplemente una forma de hacerlos pensar. No es que los parámetros iniciales se rellenan con un cálculo. A mí me tienen que poner el valor acá. No me van a poner 10 metros por coseno de 30 como parámetro inicial. Porque lo vi eso. Me ponen directamente el valor. Y las cuentas las hacen aparte. He visto que me hacen esto 2 veces. Que acá ponen algunas cosas y acá ponen, no sé, como una flecha y me vuelven a poner el parámetro inicial acá. O me ponen el parámetro inicial en otra parte del ejercicio. Los parámetros iniciales se ponen acá. Y se pone el resultado del parámetro inicial. Si tuviste que hacer algo para calcularlo, lo haces en cálculos auxiliares. No lo haces acá todo metido, todo eso. ¿Se entiende? Esas cosas son las que no tienen que hacer. Bien. ¿Alguna duda más de esto? ¿O me quieren plantear otro que vieron o no pasaron del primer modelo de examen? En mi caso también planteé el del esquiador, el que le sigue. Pero creo que ese lo planteamos bien.
cuando lo hicimos con mi compañero. Vamos a ver. Vamos a Ahí ver. le comento. Acá está el del equipo. Bien. ¿Quiere que lo planteemos, profe? Dale. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno que tuvieron lugar en Avellaneda en el año 1974, un grupo de expertos de snowboard realiza un salto increíble desde un terraplén construido sobre los acantilados de Sarandí. El coordinador tiene mucha imaginación, le encantaría que Avellaneda fuese como las leñas, así que nos pinta este escenario ficticio. Bien. La hazaña consistía en bajar acelerando por el terraplén con una aceleración de módulo 0,6 metros sobre segundos para llegar al final de la rampa con una velocidad, acá está, ven, acá me dan la velocidad final de la rampa, de menos 5 y 2. Y realiza el gran salto llegando al suelo en 1,2 segundos después de haber librado el terraplén. Bien. Bueno. Hay que realizar de nuevo, porque, insisto, cuando a ustedes le dan un dibujito y le ponen el sistema de coordenadas así cortito, lo vuelvo a repetir, lo debo haber repetido varias veces ya, lo tienen que volver a dibujar. Hacen los ejes largos y ahí grafican todos los vectores. Hay gente que eso no lo hace. Entonces tenemos esa rampa, esto así, ¿qué dato me dan? Que no me acuerdo. El módulo de la aceleración, 9,6 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, me da Y una la velocidad cuando llega al final de la rampa. 0,6, ¿no? Sí, Metros segundo cuadrado, me da la Y velocidad. la velocidad en ese punto. Bien. La velocidad creo que le pone T sub 1, si no me equivoco. Sí, la velocidad en T1, ¿Cuánto es? menos 5 metros sobre segundo, punto y coma, 2 metros sobre segundo. ¿Qué más me da? El tiempo final en el que cae. Lo que tarda en caer, ¿no? ¿Cuánto tarda? 1,2 segundos, si no me equivoco. O sea Perfecto, que sí, sí. este instante sub 2, vamos a llamar, instante sub 0 cuando arranca, instante sub 1 cuando llega al final de esta rampa inclinada y el instante sub 2 cuando cae en el piso. Me dijiste, repetime por favor. 1,2 1,2. segundos. Bien, ¿me da algún dato más? ¿Esto me da ahí como inclinación? ¿Me da algo? Te da, sí, la incógnita del ángulo. Sí, es incógnito. Bien, y la altura tampoco la tenemos. No, tampoco. Bien. Lo que sí sabemos es que parte del reposo. La velocidad inicial en el instante sub 0 es 0. Bueno, si quieren vamos a poner así, módulo 0. Ahí está. Bien. ¿Qué dice? ¿Nos da el sistema de coordenadas o lo tenemos que buscar nosotros? Bueno, primero, objeto de estudio. El profesional El esquiador, bueno, el esquiador, por supuesto. Marco de referencia. El terraplén. El terraplén. Me dice, acá me dicen, coloca el origen del sistema de coordenadas en el inicio del salto. Con el eje X paralelo al suelo y positivo hacia la izquierda y el eje Y vertical y positivo hacia abajo, en el final del salto, al inicio del salto. O sea que me dice que mi sistema de coordenadas lo tengo que ubicar eje X acá y eje Y acá. Y me aclara, me dice positivo hacia la izquierda y positivo hacia abajo. No lo puedo elegir, me lo dan. ¿Listo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer?
Vamos a dividir en tramos primero. ¿Hace falta dividir en tramos acá? Sí, profe. ¿Por qué? Desde el inicio de la rampa hasta T1 tiene una aceleración, mientras que desde T1 hasta el final del salto tiene otra. Exactamente, son dos tipos de movimientos diferentes. No lo puedo representar con un solo juego de funciones de movimiento. Entonces no me queda otra que dividir en dos tramos. Entonces todo lo que va a pasar acá, de acá hasta acá, es el primer tramo. Y todo lo que pasa de acá hasta que cae, eso es el segundo tramo. Coincide en este caso con el eje Y, de casualidad, nada más. Coincide justo con el eje Y, me divide los tramos, pero de casualidad. Lo que me importa no es el eje Y, lo que me importa es cómo cambia el tipo de movimiento. Eso es lo que a mí me tiene que decir si hago más de un tramo. Bueno, acá tenemos un solo objeto de movimiento, ¿no? Mucho más fácil. Vamos a dibujar los vectores que vamos a tener siempre. Posición inicial del primer tramo. La posición inicial del primer tramo, como siempre, es desde el origen. Este es mi vector posición inicial. ¿Estamos? Parte del reposo. O sea que de acá va a tener una velocidad inicial 0 que después va a ir creciendo hacia acá. Pero como parte del reposo, esa velocidad inicial no la puedo dibujar el vector porque es un vector nulo. Pero sí puedo dibujar el vector aceleración. El vector aceleración lo voy a dibujar así. Sobre la rampa, que se distinga, ¿no? Que se distinga. Con el punto de aplicación, ahí, el inicio. No puedo dibujar el vector velocidad inicial porque sé que va a parte del reposo. Fíjense, no es tan complicado. Dibujé los vectores. Que además me van a ayudar. Porque cuando haga los parámetros iniciales, vamos a hacerlos. Posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial del primer tramo. Bien. Del primer tramo. ¿Tengo la posición inicial del primer tramo? No. Bueno, después la vemos. No la tengo. ¿Tengo la velocidad inicial del primer tramo? 0. 0, eso sí lo tengo. ¿Tengo la aceleración? No. Tengo el módulo. Tengo el módulo. Después lo veremos. Pero por ahora no lo tengo de primera mano, no lo tengo. No para completar ya. Bien. Ahora vamos a hacer los parámetros iniciales del segundo tramo. Justo te iba a preguntar eso, si hay que hacer parámetros iniciales de ambos tramos. Sí. Por eso lo que dije al principio. En cada tramo, ¿pero por qué? A ver, pero pensarlo de esta manera. ¿La posición inicial del primer tramo es la misma posición inicial que el segundo tramo? No. No. Y si las funciones de movimiento son diferentes, cada uno tiene, por ejemplo, posición inicial diferente. Cada uno tiene aceleración diferente. Cada uno tiene velocidad inicial diferente. Por lo tanto, los parámetros iniciales son para cada tramo. Las funciones son para cada tramo. Cuando grafique, las funciones son para cada tramo. Entonces no es que es necesario, es fundamental. Sin esto no puedo resolver. A ver qué sabemos de esto. ¿Sabemos la posición inicial del segundo tramo? 0. 0. La sabemos. ¿Sabemos la velocidad inicial del segundo tramo? Te la problema. La tengo acá, me la dan como dato, ¿no? Me la dan como dato. La puedo dibujar, entonces el vector.
mi vector velocidad inicial del segundo tramo, recuerden que va a tener la misma inclinación, o sea, si yo imagino esto, una horizontal acá, este ángulo es el mismo que este. Tiene la misma inclinación el vector inicial, velocidad inicial. El inicial. Después, al instante siguiente ya empieza a cambiar ese vector. Hasta que después la velocidad final va a tener otra inclinación. Pero el inicial, la velocidad inicial tiene la misma inclinación de donde venía antes, de la rampa. Lo tengo como dato. ¿Qué más tengo como dato del segundo tramo en el parámetro inicial? La aceleración en Y. Bueno, a ver, la aceleración en X, ¿cuánto vale? 9,8. En X. 0. En X0. ¿Y en Y? 9,8. 9,8 positivo. ¿Por qué? Y acá está donde yo tengo que dibujar el vector de aceleración. Del segundo tramo. Ahí está, este es mi vector de aceleración. Hay que dibujarlo, no solamente para darme cuenta, hay que dibujarlo. Y acá, y además me doy cuenta, ¿me sirve? Bueno, no me equivoco, se queda positivo, porque ustedes se equivocan en el signo acá. Y ya está, arrastran, salió todo mal. Salen mal los cálculos, salen mal las funciones, salen mal los gráficos de funciones, sale mal lo que me piden averiguar, todo sale mal. Si ustedes se equivocan acá con el signo. Entonces, graficarlo no solamente es requisito, sino que es útil graficar los vectores. No solamente es requisito, es útil, les sirve a ustedes mismos. Porque acá comparo, bien, siempre y cuando no aparezcan flechas hacia los negativos como todavía sigue apareciendo. Me parece que alguna vez lo comenté. En los gráficos, una consulta. Sí. ¿Cuántos parámetros de tiempo voy a necesitar en el eje de tiempo cuando lo grafique para graficar la función? Mínimo. No sé, eso va a depender del ejercicio. Como es por tramos, en este caso, en el primer tramo, instante inicial, instante final, no más. Eso depende de lo que te dan. Depende de lo que me dan. Y acá tengo este instante y este instante de tiempo, no tengo más. No hace falta. Lo que sí, en el eje del tiempo, el último instante de tiempo que voy a tener que poner va a ser donde se terminó mi movimiento, donde terminó mi análisis, donde el saltador llegó, donde el esquiador llegó, donde el autito llegó, donde se termina. El eje del tiempo tiene que tener como último dato esto, porque eso también pasó mucho. Los gráficos de funciones que me hicieron las funciones hasta la altura máxima. Entonces me hacen el gráfico de función y quedó clavado en el aire. Ahí eso no fue el movimiento, el objeto cayó. El saltador el de la moto, cayó en la plataforma. Entonces, las funciones tienen que representar todo, no hasta la altura máxima. ¿Por qué? Es como que acá hago la función solamente hasta que está por acá. ¿Por qué? Si el movimiento es todo, lo que tengo que analizar es todo. Bueno, vamos a hacer una cosa, se corta. Mientras se corta, vayan escribiendo las funciones que ahora les pregunto qué ponemos ahí. Bien. Fíjense lo que está diciendo el compañero Cristian. ¿Leen todos? Sí, así lo saqué yo, igual que como Cristian lo plantea. Bueno, entonces, fíjense. Claro, ¿cómo puedo sacar este ángulo? Acá es pensar, ¿no? Y muy bien planteado está. Porque en el fondo yo quiero sacar este ángulo. Que no es otra cosa que este ángulo. Que me va a servir, va a ser fundamental para descomponer la aceleración.
¿Y cómo saco este ángulo? Claro, yo lo que tengo es de este vector velocidad inicial, por eso la importancia de graficar los vectores. Porque yo sabiendo que tengo este vector velocidad inicial, sé que este vector velocidad inicial del tramo 2 tiene dos proyecciones. Una proyección en X y una proyección en Y. Y me dan eso. Me dan las proyecciones, me dan los valores. Menos 5 y 2. Me lo dan. Si yo veo esto geométricamente, lo saco de acá y lo pongo acá para que lo veamos más prolijamente. Si yo veo esto geométricamente, este es mi velocidad de X, esta es mi velocidad de Y, este es el vector velocidad. De esto me dieron datos. De esto me están diciendo que esto vale menos 5 y este vale 2. Y me dieron, ¿qué me dieron? La hipotenusa. ¿Y yo qué quiero saber? Esto. Bueno, entonces, ¿qué voy a aplicar acá? Para saber el ángulo. Vamos a ponerle alfa. Trigonometría. Trigonometría reciprocar, por Un tangente. Claro, yo ya tengo los catetos. Pero, insisto, ustedes tienen que verlo de esta manera. Ustedes no me pueden responder, no en este caso, pero en otro caso, hipotenusa es igual a tanto. Y esa es la respuesta. Cateto adyacente es igual a tanto. Y esa es la respuesta. No, yo no te estoy preguntando por hipotenusa, por cateto. Esas son herramientas que utilizamos para encontrar parámetros físicos. La respuesta será, por ejemplo, el módulo del vector es igual a tanto. El componente del vector es igual a tanto. ¿Se entiende, no? No me pueden poner catetos. Eso lo hago para resolver. Pero eso no puede ser respuesta. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál sería mi cateto adyacente? Bueno, primero, ¿qué función trigonométrica tengo que usar? Tangente. Tangente. ¿Sí? ¿O arco tangente? arco. ¿No? En Porque realidad es sería- arco porque lo terminas pasando al otro lado. Claro, sería arco tangente o tangente a la menos 1, igual a qué? Cateto opuesto, ¿cómo era esta? ¿Cómo era? Socatúa, ¿cómo era? Cateto opuesto sobre adyacente. Bueno, lo pongo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien. ¿Cuál es el cateto opuesto de estos? Y Velocidad de I, que vale 2. Bien. ¿Cuál es el cateto adyacente? X, que vale menos 5. Bien. ¿Cuánto da esto? Menos 21. ¿Menos 21? Bueno. ¿Qué significa este menos 21 grados? ¿Qué fue lo que calculé acá entonces? ¿Cómo era 21, 21? que en realidad esté negativo porque, o sea, apunta hacia los negativos del ángulo. Si no me equivoco, ¿no? En realidad, da negativo, porque en el fondo lo que te terminó dando es este ángulo. Los ángulos que consideramos positivos desde el eje X, antihorario. Los ángulos que consideramos negativos desde el eje X, horario. Eso quería decir. En realidad, lo que te dio fue este ángulo. Ahora, yo acá puedo no poner el negativo y poner, por ejemplo, un valor absoluto y trabajar con el 5. Sí, pero lo que tengo que entender que si yo calculé este ángulo no es la inclinación en el fondo, ¿no? Bueno, sí, es esta inclinación, pero ojo que nosotros siempre tenemos que tomar el otro ángulo. Ese sería el ángulo opuesto igual, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? No sé El que cuál. te digo realmente. ¿Este? Sí. No, es el mismo valor, absolutamente es el mismo valor. Este vale 21 y este vale 21. Claro. ¿No? Porque es un rectángulo con una diagonal. Estos dos ángulos son iguales, el mismo valor. Y este con este tiene el mismo valor. Pero, está bien, encontramos este ángulo. Este ángulo es de 21 grados. Es de 21 grados, perfecto. ¿Qué es lo mismo que está acá? Está bien, este ángulo es de 21 grados. Ya está, encontramos el ángulo. Ahora, ¿qué pasa? Me sirve para descomponer la aceleración. Pero acá tengo que tener cuidado. Yo ya veo cuál
es la dirección de la aceleración y veo los componentes de la aceleración. Los componentes de la aceleración tenemos aceleración en X y aceleración en Y. ¿Cuáles van a ser los signos de cada uno? En X va a ser positivo y en Y negativo. ¿Seguro? ¿No es así? No, en X va a ser negativo y en Es Y va a ser exactamente al revés. Acá me va a dar algo negativo. Tiene que dar negativo y acá tiene que ser algo positivo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque ustedes cuando ahora vamos a descomponer, porque acá tengo yo el módulo, ¿no? Tengo el módulo del vector. Entonces acá cuando uno aplica dice, bueno, aplico coseno, aplico seno. Pero cuando ustedes lo hacen automáticamente y sin pensar con este valor, vamos a hacerlo, ¿no? Si yo quiero encontrar aceleración de X, ¿qué suelen hacer automáticamente? Bueno, tengo el módulo 0,6. Perfecto. Como quiero encontrar el cateto adyacente, coseno de 21. Y lo mismo hago con Y. Como quiero encontrar el cateto opuesto, hago seno de 21. ¿Cuánto da? Esto. El de X da 0,56. Bien. Y el otro 0,21. Bien. Pero están mal los signos. Claro, la cuenta está bien, porque no puede dar negativo, eso está perfecto. Pero ahora, no está mal si yo lo interpreto y digo no. Porque el componente es... ¿Qué pasa si lo hubiese hecho, en vez de con 21, qué pasa si lo hubiese hecho con el ángulo que siempre nos interesa? Si lo hubiese hecho con este ángulo. Vamos a hacerlo con este ángulo, a ver qué pasa. O sea, 180 menos 21. ¿Se entiende, no? Lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa si lo hacemos con 180 menos 21? ¿Cuánto nos da ahora? O sea, con 159. Lo mismo pero negativo. Ahí sí me da bien. Ahí sí me da bien. ¿Mm? Si ustedes hacen este cálculo auxiliar con el 21, no me pueden poner esto. Ustedes no pueden hacer esto. Digo, bueno, lo hago con el 21. Me dio esto. Ah, no, pero es negativo. No, esta cuenta no, eso no es correcto. Porque esta igualdad, esto no es igual a menos 0,56. Esto es igual a más 0,56. En todo caso, si ustedes quieren, hacen esto. Bueno, el módulo del componente X de la aceleración es este. Pero como yo sé que está en sentido contrario al eje, acá lo voy a poner con el negativo. ¿Se entiende? Acá no pueden poner, ah, no, pero tiene que dar negativo, le pongo el negativo. No, porque eso no es correcto, porque la calculadora no te dio negativo. Si quieren hacerlo más perfectito, bueno, listo. Lo que hicimos antes. Ponemos el coseno de 180 menos 21, hacemos ese, y ahí sí me va a dar bien. Ahí sí está correcto. Así sí. ¿Se entiende lo que dije? O sea, porque no es una expresión correcta. Matemáticamente estamos hablando de una igualdad. O sea, una igualdad está diciendo que lo que hay de un lado del igual es igual a lo que está del otro lado del igual. Entonces, no pueden ponerlo, ah, no, pero tiene que dar negativo. No, esa cuenta no daba negativo antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que prestar atención. Pero, bueno, muy bien, ¿cómo se llegó a esa conclusión? Bueno, así lo mismo sacamos la aceleración. Marea un poco a veces el tema este de los ángulos, pero por eso es lo importante de graficar los vectores. Porque en el fondo el menos 21 es este. Ese menos 21 que había dado era este. ¿No? Son 21 grados medidos en sentido horario.
El sentido horario lo interpretamos como negativo, el sentido antihorario como positivo. De nuevo, lo positivo y lo negativo tiene que ver simplemente con referencia, desde dónde y hacia dónde medimos las cosas. Nada más. Bien, entonces encontramos 0,21, ¿no? 0,21. Los parámetros iniciales de la aceleración, nos falta todavía este. Antes de todo eso, escribamos las funciones del primer tramo y del segundo tramo. Una vez que yo tengo las funciones me voy a dar cuenta cómo encontrar, porque acá el único dato que me falta es este. No, lo demás acá ya está. Entonces estamos haciendo esto del primer tramo. Posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo. Todo esto es del primer tramo. X en función de t, y en función de t, velocidad de x en función de t, velocidad de y en función de t, aceleración de x en función de t, aceleración de y en función de t. ¿No sueñan con esto ya ustedes? Yo, profe, fuera de joda, el otro día soñé con un gráfico. Ya, esa Yo la pasé re mal el otro día porque me puse a pensar. Está hecho con el movimiento acelerado y lo estaba planteando en la cabeza mientras trataba de dormir. Y bueno, hoy me levanté y le tuve que contestar. te arruina la noche eso. Te arruina la noche. Bueno, ¿la tenemos la posición inicial? No, la tengo. Justamente es el dato que nos falta ahí. Pero yo puse la aceleración como que no la tenía todavía. Está bien, pero pasa que nos adelantamos porque justo el compañero ofreció la forma de cómo encontrar el ángulo y llegamos acá. No importa, pues ya la tenemos. Entonces lo vamos a poner ahora. No tengo la velocidad inicial, es 0. Podemos no ponerla ya. Podemos poner directamente la aceleración. Un medio, 0,56 metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. ¿Se entiende qué dice acá, no? No puse la velocidad inicial, porque ya sé que es 0. Si ustedes quieren, la ponen. Pero yo para ahorrar ahora tiempo. Lo mismo hacemos con I. No tengo la posición inicial en I. Sí tengo la velocidad inicial en I, que sé que es 0, y sí tengo la aceleración. Un medio, 0,21 metros sobre segundo al cuadrado por t al cuadrado. Fíjense que acá no es automáticamente, siempre en Y es negativo y en X es positivo. No, eso no es automático. De nuevo, depende siempre del sistema de coordenadas. Hasta ahora todo lo que estamos viendo en los tiros oblicuos, generalmente la aceleración negativa estaba en Y. Bueno, acá no pasa eso. Primer tramo es todo esto, ¿eh? La velocidad en X. ¿Qué pongo acá? ¿Qué pongo ahora? La aceleración por el tiempo. La aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo, listo. Menos 0,56 metros sobre segundo cuadrado por t. Listo. Lo mismo en I. 0,21 metros segundo cuadrado por tiempo. Y acá, fácil. Bien. Acá estamos. Bueno, ¿podemos completar algo de acá? Lo único que nos falta, ¿podemos completarlo de esto? ¿Cómo? Porque tenemos el tiempo. Pero, a ver. Tenemos la velocidad final. Muy bien, tenemos la velocidad final con la que llega acá al final de la rampa esta, o sea, la velocidad final del primer tramo, que no es otra cosa que la velocidad inicial del segundo tramo. ¿Y qué hacemos con esa velocidad final entonces? Decime. La igualamos. Haces la función de velocidad y divide con la aceleración. ¿Para qué? Para sacar el tiempo. ¿Y para qué?
para averiguar la posición inicial. Bien. Entonces, fíjense cómo tenemos que ir para atrás. A mí lo que me interesa es la posición inicial del primer tramo. Sí sé cuál es la posición final del primer tramo porque sé la posición inicial del segundo tramo. Sé que yo podría igualar a esta función a cero, porque es la posición final del primer tramo, la inicial del segundo tramo. Me falta el tiempo que le llevó ir de acá hasta acá. Yo sabiendo la posición final y el tiempo que le llevó llegar a esa posición final, tengo todo dato menos la posición inicial y es lo que puedo calcular. Bueno, entonces tengo que sacar ese tiempo de otro lado. ¿De dónde lo puedo sacar? Y, como bien dijo la compañera, de la función de velocidad. Porque yo tengo la velocidad final con la que llega al final de la rampa, la velocidad final del primer tramo. Tengo estos datos, menos 5 y 2. Teniendo esto, puedo calcular el instante de tiempo que le lleva a ir de acá hasta acá. Ese instante de tiempo sub 1 que no conozco. Calculando ese tiempo, recién ahí puedo ponerlo acá para igualarlo a 0 y encontrar la posición final. De nuevo, es indirecto. No lo vamos a hacer ahora. Si ya se entendió, no lo vamos a hacer. Pero es eso lo que hay que hacer. ¿Y después qué hago? Me queda plantear las funciones de movimiento del segundo tramo. Planteamos todas las funciones de movimiento que las tenemos todas completas. No tenemos hueco. Tenemos todo de las funciones de movimiento del segundo tramo. Pero ahí no creo que haya terminado el modelo de examen. Seguro que pregunta algo más. ¿Qué pregunta? El desplazamiento total. Está bien. Bien. Y la posición final cuando llega al piso y la rapidez o velocidad. Bueno, ¿qué me pregunta entonces? La posición final, este va a ser mi vector final, posición final, me está preguntando eso. Lo necesito para calcular el desplazamiento. El desplazamiento va a ser este. Para calcular ese desplazamiento que es entre el inicio y el final. ¿Y qué me piden? La velocidad final. La velocidad final va a ser una cosa así. No sé qué dirección va a tener, no sé qué módulo va a tener. Me está preguntando por la rapidez, por el módulo. Pero para llegar a eso voy a tener que encontrar sus componentes. Esta va a ser mi velocidad final y estos van a ser los componentes de esa velocidad final. Para eso tengo que tener claras las funciones de movimiento del segundo tramo, porque ahí ya me tengo que parar en el segundo tramo. Bueno, una vez que conozco la posición final, conociendo la posición inicial, saco el desplazamiento, eso ya lo sabemos. Y cuando tengo claras y escritas las funciones de movimiento del segundo tramo, como me dieron el tiempo que tarda en caer, que lo borré, porque ese tiempo me lo dieron. El tiempo que tarda de acá hasta acá, me lo dieron. Entonces con eso puedo encontrar la velocidad final. ¿Sí? Profe, Sí. cuando sacás el desplazamiento en cada componente. Sí. Entonces, Porque ¿cómo sacas un desplazamiento? ¿A qué era igual el desplazamiento? la posición final menos la inicial. Bueno. ¿Y la posición final cómo se escribe? Son dos vectores. Es un vector. Tiene dos componentes. ¿Y la inicial cómo es? También tengo dos componentes. Una resta de vectores, ¿qué me da como resultado? Otro vector. La resta entre vectores me da como resultado otro vector. Me dan los componentes cartesianos
de este vector de desplazamiento. Si yo después tengo que calcular la distancia, porque me piden la distancia, bueno, aplicaré Pitágoras y encontraré el módulo del desplazamiento, que es la distancia. ¿No? Eso ya es otra cuestión. Si me piden eso. ¿Vamos bien? Sí, la rapidez sería la velocidad final. El módulo de la velocidad final. La rapidez es el módulo de la velocidad final. Ahora, pasa algo parecido a esto. Para encontrar el módulo de la velocidad final, necesito encontrar los componentes cartesianos de la velocidad final. Para después aplicar Pitágoras y encontrar ese módulo. Rapidez es el módulo. Pero sí o sí, primero tengo que encontrar velocidad final de en X y velocidad final de Y. Recién ahí después aplicaré Pitágoras y encontraré el módulo. Va sirviendo así ir planteando, o sea, porque después hacer cuentas, a resolver, pero digo, este empujón, ¿no? Acomodar un poco, decir, por acá tengo que plantearlo, por acá tendría que ir, volver para atrás para poder avanzar. Digo, en lugar de resolver ya, ¿cuántos modelos de exámenes ya avanzamos? 2 modelos de examen, este es el segundo. Bueno, pero por lo menos se ordenan para poder resolverlo. Ahora podemos plantear, les voy a mostrar uno más y podemos hacer una pausa y en esa pausa, para que no se aburran en el recreo, pueden empezar a plantear todo el modelo de examen y todas las cosas. ¿Qué les parece? Yo para que no se aburran en el recreo. A ver. Profe, esta clase no está siendo grabada, ¿no? No. ¿Sí? ¿Está siendo grabada? ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿No me crees? ¿No me crees? No, sí, le creo. ¿Hay alguna clase que no haya subido? Yo subí todas las clases. Están todas subidas, ¿eh? Bueno. A ver. Este es el modelo de un examen que se tomó el año pasado, en invierno. Quizás no. De acá hay gente que lo habrá hecho. Así que este es lo que le quiero compartir. Bueno, a ver, hagan una capturita de pantalla. Esperen que lo bajo un poco. Bueno, vamos a hacerlo por partes. Hagan la consigna, capturen la pantalla de la consigna y ahora después del resto. ¿Capturaron? ¿Ya está? Un segundo, profe, disculpe. Hagan captura acá de lo que es la descripción de lo que está sucediendo, el gráfico, y ya después Ahí bajo. Bueno, ¿listo todos? Si hay alguien que no, me dice, espero. Bien. Y vamos ahora con los puntos. Ahí está. Del 1 al 9. Este no está entre los que les pasé. Bueno, el que hizo el curso de invierno el año pasado lo tiene. ¿Listo? Un segundo. Ahí está, gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos ahora a hacer una pausa de unos 20 minutos. Y plantean todo. Si tienen que dejar huecos, dejan huecos. No les pido que empiecen a resolver todo. Lo único que pido es que hagan el gráfico en papel, pongan el sistema de coordenadas como corresponde, pongan los vectores, dividan en tramos, pongan los vectores que corresponden. Los vectores que corresponden son los vectores de los parámetros iniciales, a eso me refiero, de cada tramo. Y hagan los parámetros iniciales de cada tramo y las funciones de cada tramo.
Hagan todo eso. Dejen los puntos suspensivos indicando huecos donde tengan que dejarlos. Lo que me interesa es el planteo primero. Necesitamos ese planteo antes de cualquier cosa. Entonces ya ven acá que hay, otra vez, Michael Canelao. Primero tiene un tramo horizontal, después sube por una rampa y después salta. Fíjense que me dice: el temerario Michael Canelao está decidido a romper su propio récord una vez más, volando por encima de 6 autos con su moto, debiendo saltar una distancia de 18 metros al menos para caer sobre una plataforma de 1 metro de altura y poder contársela a sus amigues. Michael parte del reposo acelerando su moto con un valor de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado, me está dando un módulo, recorriendo una distancia horizontal de 40 metros. Luego sube por una rampa que posee una inclinación de 30 grados y una longitud de 10 metros, manteniendo la aceleración inicial. Salta y los espectadores se paralizan observando la increíble hazaña. Entonces, interpretemos algunas cuestiones. Esto mide 40 metros. Esto mide 18 metros. La altura de la plataforma donde cae es de 1 metro. Cuando me dice la longitud de la rampa, hay gente que se confunde y se piensa que la longitud es de acá hasta acá. Eso no es la longitud de la rampa. Eso es la base. No, sería el módulo. No es el módulo, es la longitud. Porque el módulo es el módulo de un vector posición. No estamos hablando de eso. Me está diciendo la longitud de una rampa. El módulo es el módulo de un vector. Acá, dependiendo del sistema de coordenadas, la rampa no tiene un módulo. La rampa tiene una longitud. Lo que va a tener un módulo va a ser la posición de mi objeto de estudio. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es la longitud de la rampa. Otra cosa es el módulo de la posición de mi objeto de estudio. La rampa no tiene un módulo. Lo que tenemos es una longitud. Lo que quiero decir es que estos 10 metros se refieren a la parte diagonal de la rampa. No es a la base. Por supuesto, mucho menos es a la altura. Esto se llama altura de un triángulo y esto se llama base. La hipotenusa de ese triángulo, si quieren, es lo que mide 10 metros. A eso es lo que voy. Y los grados ya sabemos. La aceleración es la aceleración con la que parte. De acá, con la que recorre esto. Y me dice que la velocidad inicial es del reposo, o sea que parte del 0. ¿Dónde va a estar el sistema de coordenadas? A ver, ¿qué dice? ¿Quién me dice dónde poner el sistema de coordenadas? ¿Lo podríamos poner en el origen? No lo puedo decidir. Fíjate que dice el punto 1. Coloca el sistema... No lo llegué a leer, disculpe. Dice, coloca el sistema de coordenadas con el origen en el inicio del movimiento. Sí, lo vamos a tener que meter acá. Para hacer que dicen apuntando hacia la izquierda. Y dice, con el eje X en dirección horizontal, por supuesto, y con sentido hacia la izquierda, y el eje Y vertical con sentido hacia arriba. Es bastante simple. Pero lo que me está diciendo es eje Y hacia arriba y eje X hacia la izquierda. Ahora, fíjense que yo lo puse acá simplemente a modo de referencia. Pero cuando ustedes tengan que dibujar el eje X, ¿lo van a dibujar así cortito? No, señor profesor, lo vamos a dibujar bien extenso, abarcando todo lo que tengo que analizar, porque si no, no puedo hacer proyecciones. Muy bien, señora alumna, muy bien. Bien, eso. Lo mismo que pasa con el eje X, pero bueno, acá lo hice extenso. Ya les di el empujón. Ahora empiecen a dividir en tramos, a plantear los parámetros iniciales, a dibujar los vectores y a plantear las funciones de movimiento por cada tramo. Por supuesto, parámetros iniciales para cada tramo. Lo que está desconocido, punto suspensivo. Lo que está conocido, o lo que puedan sacar rapidito, ningún problema. Lo hacen. Y nos vemos en... ¿Qué hora es? 11 menos 5. En 20 minutos
¿Tienen todo el modelo resuelto? No, no. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo piensan que les Yo lleva a hacer estuve como todo? 4 horas con cada modelo. Bueno, No sé. nos vemos a las, Sacaste la a las 6 de la tarde, volvemos y hacemos la clase de la noche todos juntos. No, 20 minutos, hagan el planteo, no es hacer todo el modelo, hagan el planteo, todo esto que estamos haciendo, planteo. Y le pregunto, fulanito, mostrame qué hiciste. Nos vemos en 20, 25, le doy tiempo, pero háganlo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Hoy es el día de sacarse las dudas, Hagan las cosas. Bueno, nos vemos en un rato entonces. Voy a calentar el agua.